Idea que es, la verdad, bastante radical. ¿Y si el lenguaje no solo describe nuestro mundo, sino que lo construye? Albert Einstein decía que lo importante es nunca dejar de hacerse preguntas. Y bueno, con esa idea en mente, empecemos con una que de verdad desafía cómo vemos la realidad. Pensemos un momento, si la respuesta es que sí, que el átomo ya existía, entonces estamos aceptando algo clave, que la realidad siempre va un paso por delante de nuestra capacidad para medirla. Los grandes saltos científicos piensen en Copérnico, en Darwin, en el mismo Einstein. Todos fueron primero una intuición, mucho antes de que se pudieran probar. Pero ¿saben qué? Antes de cualquier telescopio o microscopio, la humanidad ya tenía una herramienta mucho, pero mucho más poderosa para crear realidad. Y esa herramienta era ni más ni menos que el lenguaje. El lenguaje nos dio el poder de nombrar lo que no podíamos ver, de darle forma a lo desconocido. O sea, fue la base de todo nuestro pensamiento. Ok, entremos a la primera parte. La arquitectura de la mente. A ver, si el lenguaje le da forma a lo que no conocemos, ¿qué tanto le dio forma a nuestro propio cerebro? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay una hipótesis fascinante que dice que no es que el lenguaje salió de nuestra biología, sino que fue al revés. Nuestra biología tuvo que adaptarse al lenguaje. Entonces, ¿cuál pudo haber sido la primera palabra? Uno pensaría en yo, ¿no? Tiene sentido, el nacimiento de la conciencia y todo eso. Pero fíjense, la hipótesis más fuerte apunta a otra palabra. No. ¿Por qué? Porque el no es lo que crea límites, lo que nos diferencia de los demás. Para que exista un yo, primero tiene que haber un no yo. Es la base de todo. El proceso debió ser algo así. Primero, aparece un sistema simbólico que todos comparten, el lenguaje. Después, el cerebro empieza a adaptarse. Áreas que usamos para la memoria, las emociones, la planificación, todas se reorganizan alrededor de esta nueva función. Y al final, la biología entera se transforma. Nuestra estructura cerebral fue moldeada por lo simbólico, y no al revés. Es una idea que lo cambia todo. Y bueno, quien llevó esta idea hasta sus últimas consecuencias fue el psicoanalista Jacques Lacan. Él propuso algo todavía más radical, que nuestro inconsciente, todo nuestro mundo interior, está estructurado como un lenguaje. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestro análisis. Lacan decía que a partir de esta estructura del lenguaje, todos nos organizamos en una de tres, llamémoslas estructuras psíquicas. Para entenderlo mejor, podemos imaginarlas como si fueran diferentes tipos de casas. Imaginen la mente como una casa. Su verdadera naturaleza no la vemos en la fachada, en cómo se ve por fuera, sino en cómo aguanta una tormenta, una crisis. Por fuera, todas las casas pueden parecer más o menos iguales, pero por dentro están hechas de materiales completamente diferentes. Estas son las tres casas o estructuras: la neurótica, la psicótica y la perversa. Y ojo, esto es súper importante, no son enfermedades ni etiquetas, son más bien como mapas que describen la lógica interna de una persona, cómo está construida por dentro y sobre todo cómo responde cuando las cosas se ponen difíciles. Hablemos de la casa neurótica. Está hecha de materiales sólidos como ladrillo y cemento, pero por dentro está llena de cuartos cerrados con llave. En esos cuartos hay un conflicto constante entre el deseo y la culpa, entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer. Cuando llega la tormenta, la casa aguanta, pero le salen grietas. Esos son los síntomas. Y su solución es poner más cerraduras, más refuerzos. Ahora, la casa psicótica. Esta es muy distinta. Está construida con materiales inestables, casi sin cimientos. Las paredes pueden simplemente desaparecer. Durante una tormenta fuerte, la casa se puede venir abajo por completo, para luego reconstruirse en otro lugar con reglas totalmente nuevas. Los delirios, desde esta perspectiva, son los intentos de la persona por volver a construir un mundo que tenga sentido después de que el suyo se fracturó. Y finalmente, la casa perversa. Imaginen una fortaleza, un búnker de concreto reforzado indestructible. Por fuera se ve perfecta, impecable, pero no tiene ventanas ni puertas reales. Esta estructura conoce las reglas del mundo exterior a la perfección, pero no las deja entrar. Al contrario, usa su solidez para manipular y atrapar a otros. El lenguaje aquí no es para comunicarse, es una herramienta de control. Ok, entramos a la tercera parte. Y es aquí donde la lógica de cada casa se ve más claramente, cuando las paredes empiezan a agrietarse. En psicoanálisis a esto se le llama descompensación, o sea, cuando la estructura se quiebra. En la neurosis, esto se manifiesta como una metáfora.
Cuando la persona no puede poner en palabras un conflicto, el cuerpo habla por ella. Un enojo que no se puede expresar se convierte quizá en una migraña. Una pérdida que no se puede digerir se vuelve un problema estomacal. El síntoma es un mensaje, una metáfora corporal. En la psicosis, la cosa es distinta. El lenguaje se vuelve literal, ya no hay metáforas. La frontera entre el mundo interno y el externo se borra. Un sentimiento como el miedo no se vive como siento miedo, sino que se proyecta afuera. Esa persona me está amenazando. El mundo se convierte, literalmente, en el cuerpo del conflicto. ¿Y en la perversión qué pasa? Recordemos que aquí el lenguaje es una herramienta de control. Cuando ese control falla, cuando las palabras ya no logran el efecto deseado en el otro, el sujeto puede recurrir a lo que se llama un acto. Un acto puro, a veces destructivo, que busca reafirmar el poder que el lenguaje ya no le da. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué importa? Entramos a la última parte. Entender estas arquitecturas de la mente no es solo un juego intelectual, para nada. Ofrece una alternativa muy poderosa a cómo vemos la salud mental hoy en día. Pensemos en los modelos actuales, como el DSM, que se basan en síntomas. Son descriptivos, se fijan en la conducta visible y por lo general diagnostican cuando la crisis ya estalló. El modelo estructural que vimos es diferente. Es lógico, se enfoca en lo que está por debajo, en la estructura. Y lo más importante, es preventivo. Puede leer en el discurso de una persona las señales de un futuro quiebre mucho antes de que pase. No etiqueta síntomas, busca entender al sujeto. La conclusión es revolucionaria. No somos simplemente organismos que, además, hablan. Somos lenguaje que piensa. Nuestra conciencia no es un producto de la biología, sino un efecto del lenguaje. Y esto nos deja con una última pregunta, una que es bastante provocadora para nuestro tiempo. Si un sujeto se constituye solo a través del lenguaje, ¿podría una inteligencia artificial, una IA, llegar a desarrollar un inconsciente? Imaginen que una IA empezara a tener lapsus, a contradecirse, a mostrar algo parecido al deseo. ¿No estaría eso demostrando que Lacan, después de todo, tenía razón? De pronto, una teoría que por mucho tiempo fue tachada de pseudociencia podría ser la única que nos dé las herramientas para explicar la próxima frontera de la conciencia. Una teoría de hace un siglo podría volverse la clave para entender la pregunta más importante del siglo XXI.